Hermano, no sé cómo vas en este curso de las causas del exilio, de cómo nuestro Padre Celestial, a pesar de que ese pueblo apostató de su fe, no lo dejó solo, les mandó profetas, les hizo varias profecías escatológicas de que un día iba a venir el Mesías. Y ese pueblo, hermano, a pesar de que tenía esas promesas, que había regresado a su pueblo, había visto las maravillas que Dios había hecho a través de esos profetas, de esos reyes, ya se habían desmoralizado. Y además de que tenían enemigos externos, tenían enemigos internos, y ante ese desánimo, les manda profetas, les manda a Ageo, le manda a Zacarías, sigue Esdras todavía en este mundo posexílico. Y después de todas estas vicisitudes, recuerda, hermano, que Ciro el persa, que había sido un instrumento de nuestro padre, había fallecido, y el sucesor de Ciro fue Darío el persa. Darío I reafirmó, hermano, lo decretado por Ciro. Recuerda que Ciro había decretado que todas esas naciones, todo ese pueblo de Israel tenía que regresar, pero regresaron pocas personas, e inclusive regresaron algunos de las tribus del norte, pero no regresaron solos, sino que regresaron también con bastante dinero, con bastantes joyas, con los utensilios del templo, y había un decreto que los protegía. Recuerda, hermano, que había una profecía que le enseñaron a Ciro probablemente, para que él había sido el instrumento escogido por el rey de reyes. Y entonces, Darío el persa ordenó que se reanudara la construcción y que se dejara de molestar a los judíos. Mira, hermano, como nuestro Padre Celestial, cuando nosotros somos fieles a la alianza, fieles a Él es maravilloso, porque dice, cuando buscamos el reino, lo demás viene por añadidura. Mira, hermano, cómo estas oraciones de estas personas, cómo estos profetas habían llevado otra vez a animar a ese pueblo que ya se había desmoralizado. Y ahí en Esdras, hermano, capítulo 6, versículo 1 al 7, nos va a dar ese decreto en donde el rey Darío I, que es el sucesor de Ciro el persa, si tú, hermano, no entendieras, si tú no supieras este contexto histórico, hermano, no podrías sacarle el jugo que tienen estos escritores. Yo no sé si alguna vez tú habías oído hablar de Esdras y habías tratado de entenderlo, hermano. Esto no se puede entender solo así. Necesitas estudiar, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas convertirte, porque el Señor dice que a las personas que se han convertido, a ustedes les he dado el privilegio de poder entender las Escrituras. Mira, hermano, qué maravilloso es Jesús. Y en Esdras 6:1 en adelante, la palabra de Dios va a decir así: y ahí con ese pueblo de Israel, con ese canto de fondo instrumental, en donde dice que estoy pensando en Dios, pensando en su amor, yo quisiera hoy, hermano, que ahí en actitud de oración tú leyeras eso que le dice Esdras, capítulo 6, del 1 en adelante, a ese pueblo que se está desanimando y que está siendo animado por Ageo, por Zacarías, por Esdras, y que ahora, luego de esas oraciones, viene una respuesta maravillosa para ese pueblo, para que siga construyendo esa casa de Dios, ese templo maravilloso. Y eso, hermano, es la figura. No te quedes solamente con el Antiguo Testamento, porque eso es la figura del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que se va a dividir en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata, pero que tiene que haber una gran purificación de la iglesia, hermano, en donde va a haber una iglesia fiel, una iglesia apóstata, pero en la gran Babilonia que va a querer seducir inclusive a los escogidos, diría Jesús. En esa gran Babilonia, con esos falsos apóstoles, con esos falsos profetas, con esos falsos maestros, con un engaño generalizado, con esa masonería eclesiástica que se ha infiltrado en nuestra iglesia según los gritos de María Santísima. Ella nos está invitando a nosotros para que en el cenáculo de su corazón nosotros vayamos
a ser llenados del Espíritu Santo para santificarnos, hermano. Y con esas expectativas, escuchemos lo que nos dice Esdras capítulo 6. Entonces, el rey Darío dio orden de hacer investigaciones en la casa de los tesoros de Babilonia, donde se depositaban los libros, y encontró en Ecbatana, una fortaleza situada en la provincia de Media, un rollo en que estaba escrito lo que sigue: en el primer año de su reinado, el rey Ciro ha dado esta ordenanza referente a la casa de Dios que está en Jerusalén: que se pongan los cimientos de la casa y que la levanten con el fin de ofrecer en ella sacrificios. Dicha casa tendrá 30 metros de alto y 30 de ancho, y se pondrán 3 hileras de piedras talladas con una de madera. Los gastos serán costeados por el rey. Además, los vasos de oro y plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y se llevó a Babilonia serán devueltos y llevados al templo de Jerusalén, al lugar donde estaban depositados en la casa de Dios. Por tanto, les digo a ustedes, Tatnaí, gobernador de la provincia del otro lado del río, Setar-Bosnai y los consejeros persas que viven al otro lado del río, que no se metan en esto, que el gobernador de los judíos, junto con sus dirigentes, construyan esa casa de Dios en su lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, cómo es un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que escucha nuestras oraciones y que mira nuestro corazón cuando nos arrepentimos. Cómo tocó el corazón de este nuevo rey, de Darío el persa, y cómo él fue a buscar ese edicto que ya había hecho Ciro el persa con anterioridad, porque él fue el instrumento que nuestro Padre Celestial buscó para sacar a su pueblo, a pesar de que ese pueblo había apostatado, había fornicado con otros dioses, había colocado santuarios en las lomas, había colocado alrededor del templo otros altares que no eran para sacrificio de nuestro Padre, sino para otros dioses. Le siguió enviando profetas, le siguió enviando a Daniel y a todos esos profetas, hermano, que hemos predicado. Y a través de ese instrumento que es Ciro el persa, les dio la facilidad y la oportunidad para que regresaran a esas tierras que, aunque habían sido ocupadas por los samaritanos, que ya no tenían nada que ver con las tribus del norte, sino que eran de pueblos paganos, nuestro Padre Celestial, maravilloso, perdonando a ese pueblo que durante 70 años había sido exiliado. Es que, hermano, cuando estamos en pecado, estamos en un exilio total. Y mira cómo le responden, hermano, moviendo el corazón de ese rey pagano. Y eso, hermano, es lo que vamos a seguir predicando en la próxima predicación. Solo quisiera que hoy termináramos, hermano, pidiéndole al Padre que nos llene de su Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder reconstruir la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, y ahí con María Santísima, en el cenáculo de su corazón, acudamos a su llamado y pidámosle al Padre que nos llene de su Espíritu Santo. Con María Santísima, hermano, sigue rezando el rosario
y no te pierdas estos audios, compártelos, medítalos, que Dios te bendiga y a reconstruir la iglesia. Cuando estoy lejos de ti, toda mi alma desespera, cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame. Y haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Quiero postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero